continuación vamos a hablar de la novela de Clara Gilmán, Entre dulces y plastilina, acompañada por Mónica González. Muchas gracias, María. Bueno, para empezar a hablar un poco de Clara, Clara Gilman es escritora, actriz y cantante, además de cofundadora del espacio escénico La Casa Rodorowski Teatro, Correcto. Sí. Malasaña, Madrid, ¿verdad? Sí. Vale. Y esta es tu primera novela, Entre dulces y plastilina, El dedo de la muerte, porque es una primera parte de una biología, ¿verdad? Eso es. Vale, pues un poco para ir rompiendo el hielo, si quieres hablar un poco de lo que trata la novela. Vale, bueno, antes que nada agradecer a todo el mundo por estar aquí, a la organización de la Feria del Libro, Valhalla Ediciones. Y bueno, esto de lo que trata es de una chica que se intenta suicidar y no lo consigue, pero entra en coma. Entonces, en el mundo del coma, conoce a la muerte, pero ella no recuerda el motivo de por qué se intentó suicidar. De hecho, no recuerda ni su propio nombre, no sabe nada de su vida. Y a la muerte le da un poco de pena y le da una segunda oportunidad para recuperar sus recuerdos y decidir así si quiere vivir o no, si quiere volver a despertar o no. Combina fantasía y realidad y entonces en la realidad lo que vemos es paralelamente todas las tramas de su familia, el exnovio, la amiga, todo en torno a recuerdos con ella, otros no en específico con ella, pero tenemos como esa parte de la realidad. Y luego en el mundo fantástico, por otra parte, vamos a ver muchos mundos muy oníricos que tocan temas a lo mejor un poco profundos y que por desgracia considero que todavía son tabú en nuestra sociedad y que deben dejar de serlo, porque es importante cuidar de nuestra salud mental. Ahora te preguntaré sobre esos mundos porque me ha parecido súper curioso, pero quería preguntarte, antes de entrar en la novela en sí, he escuchado como que empezaste a escribirla con 21 años y la has publicado este año, Sí. que tienes 33. 34 recién cumplidos. Sí. Y quería preguntarte que por qué has decidido ahora publicar la novela después de tantos años. Primero, porque yo misma tuve un parón importante, ¿no? Yo entré como en una crisis muy grande, con depresión, ansiedad, precisamente con ese tema, y fue una cosa curiosa, porque yo, cuando empecé a escribir esta novela, tocaba estos temas, pero yo no los había experimentado, y entonces de pronto me vi como que la vida me estaba, o sea, mi novela, era como si me estuviese escribiendo a mí. Y digo, wow, o sea, no es al revés, era una cosa muy rara. Y por una parte creo que tenía que ser así, ¿no? Como para saber de qué estás escribiendo, al mismo tiempo que tenía como esas otras ideas, y no sé, como que arrancó en mucha profundidad. Por una parte sería el tiempo, ¿no? De la vida te absorbe, vas dejando eso en un cajón, pero lo tienes aquí todavía en la cabeza. Por otra parte también esta novela está traducida al inglés, busqué representación fuera, busqué también editoriales fuera, o sea, fue un proceso larguísimo hasta que di con el representante adecuado, representante en este caso Eva Fraile, y la editorial, Valhalla, y tuvo que ser así. Me alegro mucho que haya sido así. Al final Gracias. has dicho como que la novela tiene mucho de ti. No sé si quieres explicar un poco a qué te refieres con eso. Sí, por una parte, bueno, esto que he comentado, que fue una cosa posterior, y al inicio era como... yo empecé a escribir esto realmente porque estuve muy enamorada como buena adolescente, ¿no? Que tienes como este amor que no sale bien y entonces es como una mezcla de es cómo lo has sentido tú, cómo lo has vivido, qué es lo que podría haber pasado, cómo lo veías tú cuando empiezas a repasar y dices, es que esta persona no era así, yo la tenía así totalmente idealizada y este es un personaje que estaba en mi imaginario. Por otra parte, muy curioso también, todo esto se empezó como a dar casualmente, porque descubrí una banda que se llamaba I'm a Robot, que es como rock indie, y entonces en el momento en el que escuché una canción que se llamaba Scream, me vinieron todas las imágenes. O sea, era la chica con el pelo morado, que era lo que le pasaba, el puente, un montón de spoilers que no os voy a contar, porque eso también es en la segunda parte. O sea, yo ya sabía cómo iba a acabar esa historia. Y dije, vale, pues en base a esto, que encima está muy relacionado, y entonces empecé como a obsesionarme mucho con ese grupo, y recuerdo que estuve perfectamente como 2 años escuchando solo ese grupo. O sea, era lo único que tenía en mi MP3.
contacté con el grupo en cuestión, con el manager. Le dije, mira, hola, de hecho miré hace poco un email que había escrito, necesito contactar urgentemente con el cantante porque necesito que me dé los permisos, y se habría quedado cuajado el representante diciendo, pero bueno, ¿y esto? Y me dijo, ¿de qué va? Le expliqué y me dio permiso para incluir. De hecho, hay algunas canciones que están incluidas, hay más de las canciones en la segunda parte que en la primera, y fue un poco así. Y luego cuestiones como muy de recuerdos de la infancia, de cuentos, de personas, ¿no? Que al final como que lo vas soltando en esos personajes, y también ya cuando entramos como en esa etapa más oscura, personajes totalmente sombra. Es decir, de esa parte tuya que empiezas como a odiar, pues empezar como a perdonarla y verla con mimo, ¿no? Y verla como desde el amor propio. Hablando de todos estos mundos fantásticos y tal, a la hora de escribir esta novela, no sé si te has inspirado en algún autor, en algún libro que tengas de referencia, o incluso lo que leías cuando eras adolescente. No inspirarme en algo como tal, sí que es verdad que inevitablemente autores que te gustan o historias que te gustan se ven como reflejadas en la manera en la que percibes como ciertos personajes, diálogos. Por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta y que hay personas que han leído la novela, lo comparan mucho, dicen, tiene como un aire también a Alicia en el País de las Maravillas, y es muy posible porque a mí es que me encanta esa historia y me encantan los personajes que solamente conocemos en nuestros sueños, y estos personajes en especial de la fantasía son muy de nuestros sueños también, de nuestro subconsciente. Yo es que soy muy friki de Alicia en el País de las Maravillas, y cuando estaba leyendo de los dulces con gula y uno y el otro, me recordaban muchísimo a Tweedledee y a Tweedledum. Claro. Y quería preguntarte también, este gusto por lo fantástico, ¿de dónde proviene? ¿Del qué, perdón? El gusto este por el mundo fantástico, la fantasía. Sí, bueno, esto es de mi infancia. El responsable es mi tía, seguro. Yo tengo una tía que se llama Marisa. Entonces, ella es como la más fantasiosa de la familia, y evidentemente pues he heredado eso de ella. Y recuerdo mucho que siempre contaba como historias, y antes de que estuviese como este boom de Harry Potter, ¿vale? Yo me he criado en Ciudad Real. Entonces ahí no se tocaba mucho la fantasía. De hecho, yo recuerdo como recibir mucho bullying por repetir como esas historias o cosas, y que me miraban como la rara, como ¿qué te pasa? Y no sé, entonces seguro que es responsable de desatar todo ese mundo, ¿no? Claro, y de ahí también que venga mucho de ti, la protagonista, Sí. que es como también una persona un poco incomprendida, tanto por sus amigos, su familia, y de hecho como que he visto que dices que este libro más que de romántico tiene como de crecimiento personal, y Totalmente. por eso has centrado la trama más en el viaje de Catalina por el laberinto, de Valentina, perdón, por el laberinto de puertas, que por su experiencia con Nicodemo y con... No, realmente. Es decir, yo quería como que fuera una historia más que se centrase como en una ruptura, perdón, em, como en una reconexión, en un autodescubrimiento, ¿no? De empezar como a protagonizarte tú, independientemente de lo importante y lo fantástico que hayas podido vivir ese amor y ese recuerdo. Aunque también me parece muy importante, no sé, yo siempre lo digo, ¿no? Está muy bien la parte de la fantasía, pero no tendría mucho sentido tener esa fantasía si no vivimos en el mundo en el que vivimos, y eso se refleja en la realidad también. Y hablando de la protagonista, de Valentina, tiene 21 años, creo que dijiste, y estudia Bellas Artes. Y claro, ella a la hora de pintar en sus como obras de arte de la carrera y tal, también pinta de este modo un tanto fantástico. Y quería preguntarte qué relación tienen las obras de Valentina con el mundo que ella tiene dentro del coma. Es que eso sería hacer un spoiler. Pero sí, sí, evidentemente ahí te da como pistas, ¿no? De que ese mundo del coma es una parte muy grande de su propio subconsciente y de su propia lucha. Claro. Sin ánimo de hacer mucho spoiler, la idea esta del dedo de la muerte, que funciona como amuleto, ¿de dónde te surgió la idea? ¿De dónde provino?
Pues si te digo la verdad, esto en concreto no lo sé, porque a mí lo que me pasa es que hay como cosas muy concretas que digo, vale, esto viene de aquí y tal, pero llega un momento que, y esto va a sonar a lo mejor como, ¿qué le pasa a esta señora? Pero bueno, yo tengo muchas creencias como muy espirituales, entonces yo estoy convencida que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo tiene, si quieres llamarlo guías espirituales, si quieres llamarlo musas, lo que sea, y hay un momento que como que toman el control y entonces tú estás escribiendo, sueltas información y cuando lo ves dices, sí, esto, no sé, ahí estaría lo que sea. Y entonces creo que sí, que hay como elementos que van simplemente fluyendo, pero que no tienen por qué guardar como una relación súper determinada o que simplemente se ha quedado ahí grabado de alguna otra historia que yo haya podido olvidar, también es posible. Claro, porque además es un elemento clave en la novela, Sí. porque ayuda mucho a la Claro, protagonista. yo lo que sí tenía muy claro es que tenía que haber un elemento que me gustaba como que el mundo del coma fuese, ¿cómo se dice?, maleable, ¿no? Como los sueños, cuando tienes un sueño lúcido que puedes controlar el sueño a tu antojo, pues un poco eso, y que ese amuleto sirviese para manipular esa realidad del coma al mismo tiempo que arma, una cosita así. Claro, dentro del subconsciente pues hay jugar con lo que podía ser posible y lo que no. Y hablando también de estos reinos, son los 7 pecados capitales. Sí. Y quería preguntarte si quería transmitir algo con ello a los lectores, por qué precisamente los 7 pecados capitales dentro del coma. Los 7 pecados, me voy a quedar sin voz, un segundo. Perdón, es que tengo una alergia. Am, esto empezó también porque yo quería que ella se enfrentase como a sus propios sentimientos, emociones, pero que no tenían por qué ser malas. Y sin embargo, al final pues decidí meter los pecados también. Y me gusta porque está como tematizado, por ejemplo, el mundo de la gula. Hay mucho que está como ahí en contacto con la infancia, ¿no? El poder aprender, el pasarlo bien a medida que ella va como recuperando sus recuerdos. Entonces empecé por ahí y dije, oye, y si ponemos aquí a todos los pecados capitales? Y en esta avaricia, luego ya el resto está en la segunda. Y es guay, porque al principio aquí en esta historia son como distintos reinos, esa estructura se mantiene, pero no son reinos exactamente. Y además es como que está todo muy conectado, los pecados capitales entre ellos también. Claro, y aparte de pecados capitales también aparecen como emociones y sentimientos que están personificados en personajes. Eso es, sí, sí, sí. Y que te llevó como a ello, a decir, no son personas, son emociones y se van a representar tal y como son. Mira, pues esto sí me acuerdo, que yo vi un libro como de fotografías y de poemas de Rebecca Sarai, creo, ahora os meteré la pata, creo de Rebecca Sarai, que se llamaba Feelings. Y entonces ella tenía como fotografías, que cada fotografía representaba como una emoción. Y justo yo estaba empezando a escribir y me moló mucho la idea. Y dije, oye, pues, ¿y si represento como eso, pero con los propios... ¿Cómo sería, por ejemplo, para mí la desconfianza? Que para mí es mi personaje favorito de este libro. Pues sería así, así, así. ¿Cómo sería la justicia? Entonces, como reflejar un poco eso. Y de ahí sí que me acuerdo que tomé eso como partida, inspiración, igual que las fotografías de Eugenio Recuenco, que, no sé, me parece como muy onírico, muy fantástico. Si os gusta la fotografía, os lo recomiendo, porque eso también me sirvió mucho para crear ciertos escenarios y personajes. Y hablando de estos personajes, mi favorito es Empatía, la tía Ay, sí, sí. Empi. Y claro, por ejemplo, Empatía no está como representada de una forma, digamos, físicamente agradable o que estemos acostumbrados a ver. Y Sí, entonces ahí te hace como un ejercicio un poco de reflexión que a lo mejor va más allá de lo que vemos y sí. la empatía en sí. Realmente ahí yo lo que quería reflejar es que el empático seas tú, ¿no? Como que no Claro. precisamente, porque hay de otros que están muy claros, que es como, pues la locura es la locura y esto es lo que hay. Y sí, o sea, ella es empática también por la forma en la que trata a otros personajes, pero ahí también la empatía está en los ojos de quien la ve y de quien puede en un principio juzgarla,
y luego darse cuenta que por qué está juzgando, de dónde viene eso. Y en este primer libro, ¿cuál sería el personaje que más te ha costado crear? El que más me ha costado crear. Sí. No crear, escribir. Porque fue un momento como muy duro, entonces sería otra boca más que alimentar. Sí, sí. Además era como un momento personal, no mío, pero de alguien muy cercano, que no os quiero chapar. Pero bueno, quedaros con que estaba rodeada de bebés por todas partes, en plan el piso arriba, abajo, al lado, tal. Entonces era como, es que justo estoy escribiendo de este tema. Y sí, en este primer libro. Luego después, quizás en el segundo, no el que más me haya costado, pero el que más me reventó la cabeza, por así decir, es Ira. Vale, es que por ejemplo, otra vaca más que alimentar, curiosamente, yo estaba entre, ¿qué le digo? ¿Me gusta más empatía o me gusta más otra vaca? Porque es muy tierno, ella lo protege como si fuera un hermano pequeño y me parece curioso también cómo no solo muestra el viaje de Valentina, no sé por qué me sale Catalina, perdona, a través no solo de los ojos de ella, sino como de los demás y como da muchas reflexiones sobre cómo tratar a las personas, cómo comportarse bien en sociedad romántica. Total, sí, sí. Yo, de hecho, es eso. Es como, claro que tiene su dosis de romance, pero también creo que es una novela en donde uno puede reflexionar tanto sobre su propia vida, sobre cómo es consigo mismo y sobre cómo es con los demás y sobre cómo permite que los demás lo traten también. Y dentro de estos mundos de la gula, la avaricia y tal, ¿con cuál te quedas de todos ellos? Sí, a mí el mundo de la gula me parece, o sea, siempre le voy a guardar muchísimo cariño porque precisamente fue el primer mundo como que dije, no, esto tiene que seguir, esto no puede quedar aquí. Pero luego me gustó mucho cómo se desarrolló todo en Avaricia. De hecho, esos personajes, que son los repudiados, yo no contaba con ellos para nada, porque hay otros que sí, que incluso iba haciendo como dibujos de, mira, pues este va a ser tal, no sé qué. Pero de pronto, además es que tengo el recuerdo exacto de estar escribiendo y decir, oye, porque me está viniendo esta gente a la cabeza, y qué guay y tal. Y fíjate, porque además es que Desconfianza pertenece a ese grupo y sin embargo es uno de mis favoritos, Desconfianza. A mí el mundo de la avaricia me gusta mucho, me recuerda como un poco un ambiente un poco de circo, por los desfiles, empatía, que es la mujer barbuda, después apariencia, que es el hombre pulpo, y tiene como ese aire un Sí, poco festivo también. porque ellos, y aquí os voy a regalar un adelanto, en el mundo de la lujuria es una feria. Entonces, estos personajes, empatía y esfuerzo, vienen de ese mundo buscando un futuro mejor en el mundo de avaricia, donde todo es de oro y todo es fantástico y bueno. Y ahí sí que recuerdo que, por ejemplo, me gustó mucho, hay una película que se llama Paprika, de animación, que tiene como esta escena brutal, animada, de un desfile que va como absorbiendo todo y me gustó ese concepto y lo quise reflejar también aquí. Quería comentarte, porque tengo señalada una frase aquí en el libro, cuando en el mundo de la avaricia están hablando bueno, están hablando más bien de crueldad, que toda una relación con desconfianza Sí. y que le hizo mucho daño, y le preguntan, ¿por qué se enamoraría desconfianza de alguien así? Y le dijeron, lo amaba porque crueldad era todo cuanto conocía. Total. Sí, Y sí. me parece muy bonito la manera de decirlo, jugar con los personajes, con la personificación de estas emociones, para decir algo como que nos han intentado inculcar muchas veces de que al final aceptamos el amor que queremos merecer y cómo se ve reflejado eso también en la realidad cuando Valentina se siente tan mal por la ruptura con Nicodemo. Absolutamente. Además de ese concepto también de cuando uno cree merecer lo que tiene en su vida y entonces se aferra a eso porque o bien es lo único que conoce y entonces dice no hay nada más, o bien ha perdido total esperanza. No sé si quieres ahondar sobre la relación que tiene Valentina con su familia antes del coma, porque se queda todo como un poco en el aire, no se explica todo muy bien, se deja entrever un poco qué es lo que pasa con el padre, con la madre no se lleva muy bien. Sí, eso vamos a dejarlo porque igual es un poco spoiler también. De la segunda Pero parte, ¿no? sí, no, incluso aquí en la primera del por qué, cómo es la familia de Valentina con el padre y todo esto,
Pero sí, ella, por ejemplo, tiene una relación muy de complicidad con su hermano, Néstor, y sin embargo está como en esa época de la vida en la que tu madre es más enemiga que amiga, que realmente no es su intención, pero como que Valentina lo interpreta así, pero realmente su madre la quiere, claro. Claro. Y luego hay ciertas cosas en la vida de la señora Vendata, que es su madre, como que ella no quiere que repita y quiere protegerla, básicamente. Claro, al final los padres hacen lo mejor que creen posible. Sí, no hay Eh, manual. no sé si te gustaría leer algún fragmento del libro que Claro, te guste. sí. Voy a coger el de... ¿Pero qué clase de cosas aprenderéis en la escuela si no vais todos los días? Quiso saber Valentina, sin entender qué tipo de disciplina se impartía en aquel sitio. Cosas muy importantes. Los niños adoptaron una actitud muy seria. Aprendemos a escribir lo primero que se nos ocurra, a dibujar, a colorear por dentro y fuera. Aprendemos recetas de cocina y textos en verso, juegos nuevos y canciones, a porrear el piano, a ver si la luna está recta o del revés, a enseñar a bailar a los gatos y hacer que toquen el violín o cazar platos y cubiertos antes de que escapen del fregadero. También damos queso a los ratones para que salgan volando y no molesten a nada. Inundamos el aula con espuma para darnos un buen baño, aprendemos a hacer albóndigas de barro, lámparas de calabaza y a fabricar cajas de regalos que solo contengan abrazos, a montar tiendas de campaña en los días más lluviosos, patinar y caminar sobre el techo, a llegar demasiado pronto o demasiado tarde. A atarnos guirnaldas que vayan del ombligo al cuello, o a dormir la siesta y hacer que otros la duerman, a disfrazarnos y caer de espaldas. Buscamos luciérnagas con lupa que solo brillen por la noche, o metemos las manos en cuencos de agua fría con canicas y limón. Cuando las lecciones se nos hacen pesadas, pintamos solo con los dedos y lo limpiamos luego todo con los pies. Alimentamos caracoles, comemos nieve en invierno, hacemos que las hojas silben mientras atraviesan campos de maíz, perseguimos pompas de jabón hasta estallarlas, aprendemos a sorber la sopa haciendo ruido, a untar las yemas de los dedos en cera caliente, es decir, a nada. Interrumpió Val al escuchar cómo la lista de disparates crecía y crecía. Nada, no. ¿Es que no has prestado atención?, reprochó uno molesto. Aprendemos a vivir, que es la lección más importante que uno puede aprender. ¿Por qué has elegido este fragmento? Al final el mundo de la gula al final se convierte como en el de la inocencia porque es el espíritu que había. Sí. Y es un poco también como el inicio del viaje, que a lo mejor es como la primera fase que tiene que pasar Valentina. Sí, es como el punto de partida, ¿no? Como que ella tiene claro lo que necesita hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Y ahí es como la primera pista de, vale, es por aquí. Y luego, no sé, me gusta que vaya como aprendiendo también de cada personaje, ¿no? Cada persona tiene una lección que ofrecer y nosotros también tenemos cosas que ofrecer al resto. Y por ejemplo, el personaje del barquero también tiene como una influencia ahí también de... Sí, esto, claro, viene de... ay, se me acaba de ir el nombre, pero bueno, sí, ya sabéis, esta figura en la mitología griega que traspasa las almas de los muertos y tal. Y sí, sí, total. Y después su transformación también en amistad es un giro completamente inesperado Sí. porque no te esperas que el barquero al final se convierta como en el príncipe. En quien, claro, sí. Entonces es, bueno, pues ahí está. Es un poco de... para darle ahí el... Imagino que la portada es Valentina por las descripciones que se hacen en la novela. No sé qué te llevó a pintarla, a imaginarla con el pelo morado, los cascos verdes, que se da mucha importancia a esos cascos verdes dentro Mira, de la novela. Yo no he llevado el pelo morado, pero todo ese outfit lo he llevado con esa edad y además guardo muchísimo, de hecho lo sigo teniendo, aunque ya no lo use. Y los cascos verdes que tenían como una estrella y todo, siempre lo tenía así presente. Pero la verdad es que cuando empecé como a escuchar esta canción, la de Scream, es que me venía ella, todo lo que hacía, me venía Nicodemo, me venían personajes, o sea, de todo esto. Entonces la veía claramente. Se ha visto, por ejemplo, también súper claro que Nicodemo tenía que ser fotógrafo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí, porque esta persona estaba inspirada un poco, no es que mi ex fuera fotógrafo, pero sí tenía como un gusto, entonces siempre hay como cosas como que va reciclando de él, sí.
Claro. Y su amiga Keiko también, que al final es un gran apoyo. Se conocen desde pequeñitas. También Valentina tiene una infancia complicada, tiene problemas de ansiedad, o como un poco se deja ver. Sí, hay como problemas que ahí tiene un poco que ver con la relación familiar, ¿no? Que vienen de ahí. Es como el comienzo de esa... va gestionando un poco así, eso repercute también en el colegio, en cómo se relaciona con los demás y eso. Imagino que no querrás hacer spoiler de la segunda parte, pero no sé si a lo mejor quiere decir el título, Sí, claro, el comenta un título poco. sí. Bueno, esto es el dedo de la muerte, la segunda parte es la cinta de la vida. La cinta, o sea, Sí, es completamente entre dulces y contrario. plastilina, la cinta de la vida, eso es, sí. Un juego de palabras, porque claro, el dedo de la muerte, la cinta de la vida, Claro. como que le da la vuelta a todo. O sea, Sí, sí. imagino que ya se resolverá todo. No sé si esa hará hincapié también un poco más en el mundo de la realidad. Sí, o sea, sigue, sigue manteniéndose como esa estructura, ¿no? De fantasía, de todos los mundos que van quedando, más la realidad hasta entonces, sí. Vale, pues si queréis que vayamos pasando al público, si alguien tiene alguna pregunta. Me acerco. Vale, sí. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte si, al margen de esta biología, ¿tú tienes en mente algún otro proyecto para escribir de novelas? Si nos puedes explicar un poco qué te Sí. gustaría. De hecho, tengo otra novela que está escrita, terminada, que escribí con 17 años, que de pronto es como tengo que reescribir esto porque me gusta, pero el mundo ha crecido, o sea, ha tenido mucho tiempo para hacerlo. Entonces es como una vez corrija esta segunda parte que ya está escrita, simplemente es como corregirlo, ya me meteré de lleno en eso y luego ya voy teniendo como otras ideas también, pero me quiero quitar esta espinita antes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hablando de la segunda parte, ¿tú cómo te has notado escribiendo o sea, muy diferente a la primera parte tú como autora? Realmente es que esto era un libro, entonces estaba concebido como tal y se hizo el corte porque nos pasábamos un poco de páginas, pero sí que me quedo con una evolución también en mi propio carácter, ¿no? Como que empieza como todo como sí, con sus temas, pero más desde una mirada más inocente hasta que ya te ves como en el berenjenal y entonces es como ya vas metiendo como más chicha. ¿Alguna pregunta más? Hola. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte por los nombres de los personajes, porque sí que es verdad, Valentina es como más normal, pero Nicodemo me llama mucho la atención. O no sé cómo habéis dicho que se llama el hermano, me ha parecido Néstor. Néstor Sí, también. sí, sí. Como que son nombres muy, muy curiosos, ¿no? Entonces, Sí, ¿de dónde salen? sí, surgieron así, pero es verdad que yo quería un nombre muy raro que no fuera igual que el de esta persona en el que está basado este personaje, pero algo así. Entonces me gustó como, vamos a buscar como algo bíblico, porque suelen tener como nombres muy... Y también quería como, al final, que tuviese como una manera como más cariñosa de decir ese nombre, que en este caso sería Nico, Nicodemo. Y luego también le pasa lo mismo a Valentina, que a ella la llaman Val, como que sea como más real, porque al final también nos ponen como esos apodos más y nos aman de otra manera como más, con más cariño, más coloquial. Hola. Hola, ¿qué tal? Has comentado que eres actriz, que tienes un grupo de teatro. Sí. ¿Hasta qué punto el teatro ha influenciado en la creación de tus personajes? Mira, si te digo que he improvisado también escenas, he estado yo sola improvisando con la música, haciendo el desfile por mi casa, una loca, y luego después con compañeros también, actores, mira, tengo esto en mente, vamos a hacer como un diálogo a ver qué sale. Y sí, al final para mí es una herramienta la actuación que, no solamente para escribir, sino para la vida en general, es como tener la capacidad de poder ponerte unos zapatos totalmente ajenos a tu piel, totalmente ajenos a ti, y poder comprender de una manera como súper rápida la visión de alguien. Entonces eso también lo he visto reflejado en personajes que antes de meterme en ese mundo
pues no creo yo que hubiese, yo creo que habría tenido como una capacidad más de juzgar. Sin embargo, cuando empecé a hacer teatro y todo, pues eso cambió. Vale, muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer ahora un descanso de 15 minutitos. La autora va a estar ahora en la carpa de firmas para firmar el libro y si no lo tenéis, pues podéis conseguirlo en la caseta. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti.